Con el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Ariel Aguilar, para hablar de la situación que están atravesando en el sector, en el partido de Morón, por el cierre de una fábrica de jeringas. Es la única en el país, en realidad. Vamos a hablar con él. Ariel, buen día. Fernanda te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, Fernanda. Muchas gracias por llamar. Qué bueno por lo menos estar esperándote, escuchando Estelares, a Manuel Moretti. Bueno, sos medio fan, entonces. Yo soy fan de Estelares, sí, justamente, bueno, le pongo hablar de industria, pero justo estás sonando Estelares y sí, lo voy a ver siempre. Viste que, lo vas a ver, bueno, pero ya una parte del club ahí, de los seguidores. Exacto, sí, de verdad te lo digo, hace como bueno. 15 años lo voy a ver, aparte Manuel Moretti es un tipo bárbaro con mucha cabeza, con mucha conciencia social, tipo, muy interesante, pero bueno. Muy interesante. Mira, como si supiera el operador, te recibimos así. Ariel, bueno, contanos la situación que se está viviendo en esta fábrica, así como la del sector en el partido de Morón, ¿no es cierto? Sí, mira, son muchos los temas y todos los temas están cruzados por la misma vara o están atravesados. Digamos, están cruzados por el mismo tipo de medidas y el mismo tipo de proyecto político. Claro. Que claramente ha planteado una apertura indiscriminada de importaciones en casi todos los sectores, ha provocado una caída del consumo del mercado interno del que vivimos la mayoría de las pymes argentinas. Por eso que esta caída del mercado interno, si además le sumamos la cantidad de productos importados que entraron, te va comiendo el poco mercado que te queda, y esta es la gran crisis que tienen los sectores mano de obra intensiva. Eso para trazar un panorama general por ahí de un montón de sectores que realmente la están pasando más y que si querés después avanzamos en algunos datos más. Pero en el caso puntual de la fábrica de jeringas, como planteabas en Morón, una de las tantas que están en crisis en Morón, pero esta cerró. Esta fábrica tenía solución, porque esta fábrica, la oferta de las jeringas es inelástica, no depende tanto del mercado interno, porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con la compra de los hospitales, no es exactamente lo mismo, el mismo rubro que hablábamos antes. Y en este caso, creo que además de la suba de importaciones y de que empezaron a entrar cantidad de jeringas chinas, el Estado podía haber decidido comprar una cantidad importante de jeringas a esta fábrica, y simplemente con eso sostenían las fuentes de trabajo, pero bueno, claro, se decidió dejarla morir esa fábrica y es lo que sucedió. ¿Cuándo fue el cierre, Ariel? Porque ya han pasado algunos días. Fue hace 2 semanas, pero esa fábrica la veníamos siguiendo hace 1 año y pico, nos habíamos reunido, pero después además tratamos de contactarla con municipios, con sindicatos, buscábamos la vuelta para generarle trabajo. ¿Por qué? Porque si bien lo mataba el importado, también sabemos que, es que el dueño estaba planteando en un momento vender mejor al costo, ¿sí?, para tratar de competir con estas jeringas importadas chinas, pero que le compren al costo como para sostener la fábrica y poder pagar los salarios. Claro. Entonces, bueno, eran 100 familias que trabajaban ahí, se fue achicando, muchos se fueron yendo, y quedó muy poca gente al final de esta historia, pero la realidad es que si la decisión política era salvar esos empleos, salvar una fábrica argentina de jeringas, se podía haber solucionado, porque no es que solucionando que como si fuera una fábrica de zapatos, una fábrica de anteojos, que si ayudas a una sí, ¿por qué otra no? Esta era la única fábrica de jeringas que quedaba en la Argentina y se cerró. Ariel, ¿a cuántos trabajadores afectó esto? ¿Tenés idea así aproximadamente? Sí, 100 familias, en su momento eran 120 familias. Cuando yo esa empresa la conocí hace como 3-4 años, porque fue también parte de todas las empresas que visitábamos en Morón y con las cuales hacíamos muchos trabajos, y tenía 120 personas y convivía con el importado, porque no es que había, porque además nosotros lo que estamos teniendo en este momento a nivel país y en cada uno de los lugares donde vamos es una discusión de sentido común, en la cual intentan instalar que la frontera estaba cerrada y que acá no entraba nada. Lo primero que hay que decir es que eso es mentira y los números lo determinan. Y esta fábrica convivía con el producto importado, ¿sí?, en un esquema de administración del comercio exterior, y sostenía los puestos de trabajo. Ese empresario no es que de un día para el otro dijo, bueno, listo, no pago más los sueldos. Eso no fue de esa manera.
se le fue cayendo el mercado, se le fue cayendo el único mercado que tenía, producto de estas políticas de apertura indiscriminada, y terminó finalmente cerrando. Sí, sí, sí. Los saluda Darío. Hola Darío, ¿cómo estás? Le quería, viste, vos me comentabas esta situación y uno piensa, ¿no? En la política macroeconómica que busca, existe la búsqueda de inversiones extranjeras, que las cuales terminan siendo siempre en la economía financiera, no en la economía productiva, y cuando tenemos alguna empresa de rubro privado tampoco se la cuida, tampoco, por ejemplo, esto de decir, bueno, no sé, hospitales públicos, comprar en esta empresa nacional y no comprar importado. Cuando vos me hablás de que también convivía con importado, las jeringas en Argentina, ¿la mayoría eran de esta fábrica o esta fábrica brindaba un porcentaje menor en el mercado? Aproximadamente, ¿cuánta jeringa argentina había en el mercado argentino? No, 10%. Claro. No es que digo con vida, porque Es chico, entonces era una fábrica así en el comercio relativamente chica, no es que al Estado le sería un costo. No, pero de ninguna manera, porque además lo que sucedió en ese rubro, esta historia me la cuenta él, porque por ello conozco más otros rubros, pero me la cuenta el que era gerente, y en ese momento me contaba que había muchas más fábricas de jeringas hace muchos años, y que se fueron convirtiendo en importadoras, a fabricar cada vez menos, pero ellos se sostenían con el tema de seguir fabricando, y además planteaban competitividad en términos de calidad, porque esa es la otra historia. ¿Qué tipo de jeringas hacían acá? Claro. ¿Y cuáles venían de China? Entonces, la competitividad, esa competitividad no precio de la que habla el actual gobierno, esa competitividad en la cual tenemos que tener el diferencial en la calidad y en el diseño, en este caso, estaba dada en términos calidad con normas CIS y demás. Las que vienen de China no tienen los mismos controles que inclusive le pedían a esta fábrica. Entonces, por eso te digo que hay una... Es una decisión política. Pero es que es una decisión política, pero bueno, yo eso siempre digo lo mismo, ¿no? Producir o no producir, tener industria o no tener industria no es una decisión empresaria, es definitivamente una decisión de política de Estado. Siempre, siempre. Si vos apostás a un país industrial, las políticas que se toman van en sentido de fomentar la industria. Digo, bajar las tasas de interés para que se tomen más créditos, las moratorias de AFIP, por ejemplo, que ahora hay mucho problema con AFIP, para sostener que las empresas puedan seguir sosteniendo el personal y pagando todas sus obligaciones, administrarse el comercio exterior y reducir las importaciones, no planteás un esquema de salarios bajos porque así se te cae el mercado interno. Entonces vos, toda tu política estructural, más allá del maquillaje que hoy se utiliza mucho, pero la política estructural, si apuntás los cañones a tener industria, vas a tener industria. Por eso digo que es una decisión, producir es una decisión política más que empresaria. Y otra situación bueno, ya sabemos directamente que esta fábrica cerró, ¿hay otras fábricas menores en las cuales estén sufriendo crisis por esta apertura de importaciones que nos puedas comentar? No, pero cantidad de fábricas, pero cantidad de fábricas de diferentes sectores, que a lo mejor todavía no has tenido muchos cierres de empresas, pero lo que ha sucedido es esto de la reducción de personal por goteo, o sea, por caída de producción. A ver, el punto es claro, si el mercado se te cae, si te suben las importaciones, vos producís menos, y si producís menos, tenés que tener menos gente, porque ¿cuánto vas a aguantar? ¿Un año? Y esto lo pasa a muchos, aguantar, inventar, hacer cosas. El problema es que cuando se te reduce cada vez tu mercado, mucho tiempo van a poder sostener a la gente. Sí. Y eso explica los 5.000 puestos de trabajo que perdió el calzado, los 20.000 que perdió el textil, según datos de la Cámara Textil de esta semana, los 15.000 puestos que perdieron sectores del metalúrgico, los 3.000 puestos de trabajo que es mi sector en las manufacturas del cuero y de afines. Ayer solamente cerró una fábrica de mi sector, que también vos podrás decir, era una fábrica que tenía 15 personas, ¿no? 20 personas, no me acuerdo. Pero ¿sabés la cantidad de unidades productivas que hay en los barrios? De 10 personas, de 8, de 7, de 15, que son los que te generan el 80% del empleo en la Argentina. Entonces, digo, hay cantidad de fábricas chiquitas que han cerrado y otras que, la verdad, han pasado en la informalidad, porque el esquema las ha obligado a eso. Pero bueno, eso explica los despidos y eso explica la caída del consumo y esto explica a partir de las políticas que se tomaron.
Claramente. Ariel, para ir cerrando, ¿has tenido algún tipo de reunión o estás, por ejemplo, esta fábrica está en Morón? Morón es un distrito no cualquiera, digamos, vive la gobernadora, el intendente es Ramiro Tagliaferro, que es el ex marido, digo, ¿te has acercado a alguien del Estado, digamos, como para dialogar sobre este tema, acercar inquietudes? Sí, nosotros hace un año planteamos esto a la Secretaría de Producción. Además, mirá vos qué particular, ¿no? Porque junto a nombrarte, yo no se me ocurrió relacionarlo desde ese lugar, pero vos decías, la gobernadora es del distrito, es una fábrica de Morón, sí. Y la verdad que con una compra o dos compras para algún hospital provincial, la Secretaría de Salud, ¿no? Claro. Se sostenían un montón, pero esto hace un año, digo, ¿no? No ahora, se sostenían claro, un montón de puestos de trabajo. No, obviamente. ¿Por qué? Porque las gerinas se necesitan y porque el dueño en ese momento estaba dispuesto a meter el costo, no le importaba el tema de la ganancia. Pero ya con meter el costo podía pagar las cargas sociales, ponerse al día con la gente y demás. Sí, aparte mantener los puestos laborales y no generar ninguna crisis social. Bueno, pero ahí está el punto de lo que te digo. El gran problema cuando se van cerrando estas pequeñas fábricas, en este caso una fábrica relativamente grande, pero cuando se van cerrando estas pequeñas fábricas de 15 personas, de 8, de 20, lo que vos estás perdiendo es ese dinamismo que te genera el consumo en los barrios, sobre todo en los barrios. Entonces, cuando perdés ese dinamismo de consumo producto de esto, de la pérdida de puestos de trabajo, del cierre de fábrica, empezás a tener problemas de tipo social, que es lo que vos planteabas. Yo te digo, creo que las políticas que se están tomando no van en sentido productivo y que cuando nosotros planteamos que se administre el comercio exterior, que nos quería preguntar en un programa qué medida le pediría hoy al gobierno industrialista, la única medida que le pediría al gobierno hoy como parte de la Confederación General Empresaria de Morón, sí, es que paren de sacarle dinero al bolsillo de la gente, al bolsillo de la sociedad. Que por un año le paren los aumentos, porque si no, ¿sabés cuándo va a comprar Fernanda una cartera o un zapato? Después que termine de pagar todos los impuestos que tiene que pagar, la medicina prepaga y todas este tipo de cosas. Entonces, vos fijate hasta dónde nos afecta la suba de otros, que por ahí no, voy a decir, mira, prefiero que me aumenten los costos en la fábrica a mí, pero que paren de aumentarle a la sociedad, porque nos quedamos sin mercado, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué se viene para los meses? Ustedes, siendo parte de un sector, van a... Porque esta medida que vos lanzás, digo, es improbable. Pero digo, ¿hay algún tipo de medida donde ustedes ya concretamente la piensen como estrategia para aliviar esta situación? En contexto general, decís vos. Claro, en tu sector de cueros, pero a la vez, Sí, está claro, digamos, entendí. como todo el sector, como para decir, bueno, ante esta situación, hagamos esto, una estrategia mínima. ¿Qué se está pensando, digamos, qué se está craneando de acá a unos meses? Nosotros lo que estuvimos planteando desde la Confederación General Empresaria, ya no de Morón, sino a nivel nacional, primero es que para todos los sectores en crisis se esté planteando una amplia moratoria de AFIP, porque realmente vos no sabés la cantidad de embargos que están cayendo a montones de empresas. Yo creo que habría que hacer un trabajo con los gerentes de bancos para que cuenten la cantidad de empresas que todas las semanas le caen un embargo de AFIP. Por lo que sea, pero vos fijate que son atrasos en IVA, son atrasos en cargas sociales, y la realidad es que lo que está pasando es que o pagar los sueldos o pagar los impuestos con la caída de consumo que estamos teniendo. Hemos planteado un esquema nosotros de un consejo de monitoreo de administración del comercio exterior, que eso también se lo hemos planteado al Congreso de la Nación, digo, un consejo que monitoree el tema de las importaciones, cómo se están manejando, y después se pueden hacer pequeñas políticas, se pueden proponer ideas. Nosotros presentamos la ley de promoción de las manufacturas del cuero y afines hace un año y ahí está dormida, pero definitivamente son las políticas estructurales las que necesitamos volver a tener, la del consumo, la del control de importaciones, lo que hablábamos hace un rato, y esas son estructurales, más allá de algunas sectoriales que uno pueda pedir, ¿sí? Pero porque lo hacemos, porque es nuestro trabajo. Ahora estamos trabajando en un proyecto de ley de formalización laboral también. Digo, siguen siendo paliativos si las medidas estructurales apuntan hacia otro lugar. Bueno,
Ariel, te agradecemos los minutos, y bueno, ojalá que se revierta esta situación. No sabemos de qué manera, pero tenemos la esperanza de que este sector, tanto el calzado, indumentaria, bueno, ustedes también, los distintos rubros puedan estar mejor. Te agradecemos mucho los minutos. No, en primer lugar, muchísimas gracias por darle espacio a las pymes para que podamos contar esta realidad, para que por ahí, cuando uno está hablando desde el lugar pyme, en realidad le está hablando, como usted decía antes, al 80% de la sociedad. A cualquier lado que vas a un grado y le preguntás a los chicos que trabaja el papá, y te diría que el 80 y el 90% trabaja en una pyme. Claro. Hoy las políticas claramente apuntan a la destrucción del entramado pyme, así que muchas gracias por el espacio. Gracias, Ariel. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Ariel Aguilar.